Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy tenemos el honor de contar con Alfredo Rada, quien es ex viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y también ex ministro de Presidencia y Gobierno durante la gestión de Evo Morales en Bolivia. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí el día de hoy. Un gusto, Alina, y bueno, acá dispuesto a responder las preguntas y a dirigirme a toda la audiencia que tienes. Muchísimas gracias y bueno, justamente ya desde Argentina nos empezarás a dar este panorama. Yo quisiera empezar por lo que siempre digo, ¿no? El ABC de las cosas, de esta discusión. Lo que tendríamos que estar pensando es tratar de poner a debate por qué estando ya en pleno 2020, ya han pasado bastantes meses después del golpe, y hay gente que aún está dudando de si esto fue un golpe lo ocurrido tras las elecciones de octubre del 2019. ¿Cuáles son los factores que nos tendrían que decir que efectivamente se trató de un golpe de Estado de Evo Morales? Bueno, Bolivia ha sufrido un golpe de Estado el 10 de noviembre del 2019, luego de 39 años y 6 meses, puesto que el anterior golpe de Estado en Bolivia, mi país, fue el 17 de julio de 1980. Y podemos calificar como un golpe de Estado por varios factores. El primero, que grupos fascistas, a los que incluso se denominó paramilitares, actuaron con mucha violencia durante las 2 semanas previas al mismo golpe de Estado. Actuaron con violencia, atacando las cortes electorales, sedes sindicales, incluso viviendas de autoridades del gobierno de Evo Morales en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que son las principales ciudades de Bolivia. Fueron, por lo tanto, los grupos de choque del preparativo del golpe mismo. En segundo lugar, la actitud cómplice de la policía que no puso orden en el accionar de esos grupos fascistas, violentos. La policía, recordemos, se amotinó, los mandos militares se insubordinaron, al punto que le pidieron los mandos militares la renuncia a Evo Morales. Esa es una actitud sediciosa, delictiva, que por supuesto vulnera la Constitución Política del Estado de Bolivia. Un tercer factor que configura un golpe de Estado es que luego de la renuncia del compañero Evo Morales, forzado por las circunstancias de violencia que se estaban viviendo ya en mi país, no se procedió a una sucesión constitucional como manda la propia Constitución Política del Estado, ya que la señora Yanine Áñez fue elegida presidenta del Senado sin el quórum respectivo en la Cámara de Senadores y posteriormente se autonombró como presidenta del país, en lo que constituye un gobierno de facto, que bueno, es el que actualmente conduce los destinos de Bolivia. Un otro factor más es que ese golpe, para consolidarse, lo hizo a través de una represión militar y policial violenta que dejó 37 personas muertas en las masacres de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y Sencata, en el departamento de La Paz. Por lo tanto, no solamente que estamos hablando de un golpe de Estado anticonstitucional, sino también estamos hablando de un golpe de Estado violento, fascista. Y finalmente es un golpe de Estado al que también podemos calificar como contrarrevolucionario por el hecho de que luego del golpe se produjo un desplazamiento de las clases que gobernaban en ese momento. Recordemos con Evo Morales, un gobierno popular, un gobierno antiimperialista, un gobierno en el que teníamos un presidente indígena, como es Evo Morales, pasa posteriormente a ser un gobierno de las fracciones más poderosas de la burguesía
que están asentadas en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Por lo tanto, se produjo también un desplazamiento de clases de carácter contrarrevolucionario. Por todos estos factores, indudablemente que lo que ha sucedido en Bolivia ha sido un golpe de Estado. Y bueno, en realidad, una vez que hace este punteo sobre varios de los factores que estuvieron en juego durante el mes de octubre, noviembre, hasta lograr esto que rescato, usted bien lo menciona, no se trata de una renuncia, que fue lo que las narrativas hegemónicas en su momento estuvieron difundiendo, ¿no? Medios de comunicación, el gobierno de Estados Unidos, haciendo énfasis en que se había tratado de una renuncia. Sin embargo, ¿cómo es posible que un gobierno que habíamos visto que había ganado por el voto popular, que había encabezado procesos totalmente de reconstrucción del tejido social, que había logrado algo que tal vez ni siquiera se llega a dimensionar en muchos espacios de debate, que es hacer confluir también la identidad de un pueblo indígena con el Estado? ¿Cómo es posible que aún dando resultados no solamente en términos culturales, sino políticos, económicos, innegables por el mismo Banco Mundial y por los grandes organismos internacionales, económicos, financieros, se llega a esto? ¿Qué fue lo que pasó que hiciera parecer que en 2 semanas todo este proceso que había venido avanzando y que se posicionaba como uno de los más progresistas y consolidados de la región, de repente lograra consumar un golpe de Estado? Bueno, creo que para responder a su pregunta, Lina, es necesario remontarse históricamente. Estamos hablando de un proceso de transformaciones que cuando menos inicia el año 2000 en Bolivia y que da como uno de sus resultados la constitución de un gobierno popular, campesino, de carácter antiimperialista, en enero del 2006. Hay una primera etapa entre el 2006 al 2009 que vamos a definir como aquella etapa de mayores transformaciones, ya que en esos momentos se realizó la nacionalización de los hidrocarburos, lo cual fue generó un verdadero shock de ingresos fiscales para el país, permitiendo de esa manera también que se generaran políticas sociales redistributivas de la riqueza muy importantes, con un sentido de justicia social. La Asamblea Constituyente se realizó en esos años. En fin, fueron los años de mayor avance del proceso de transformaciones en mi país. Sin embargo, en los últimos años, estamos hablando cuando menos del 2014 para adelante, este proceso sufre desgastes que debido a, bueno, diferentes circunstancias y razones, llevaron al desenlace por todos conocido en noviembre del 2019. Entre esos factores que yo voy a denominar aquellos factores estructurales dentro del proceso de cambio, está el hecho de que no basta con ser un gobierno popular, un gobierno redistributivo, un gobierno antiimperialista, si es que ese gobierno, a su vez, no logra, dentro de un proceso de transformaciones, la construcción de un poder popular desde abajo. Un poder popular que, surgido de las bases sociales que respaldan a ese gobierno, en el caso de Bolivia, bases campesinas, bases obreras, bases populares, pues al mismo tiempo que defender al gobierno, puedan profundizar el proceso de transformaciones. Yo creo que en Bolivia los avances en cuanto se refiere a la construcción de un poder popular más allá del gobierno, no se pudieron dar en la medida suficiente como para consolidar el proceso. Un segundo factor tiene que ver con el modelo económico que se implementa. Es cierto, Bolivia, con el gobierno de Evo Morales, dejó atrás el neoliberalismo, pero en lugar del neoliberalismo implementamos un modelo económico nacionalizador, un modelo económico redistribuidor y un modelo económico productivo.
ese modelo económico ha tenido grandes virtudes. Usted señalaba al momento de presentar esta entrevista, decía que incluso organismos internacionales han reconocido los grandes logros económicos que Bolivia obtuvo gracias a este modelo económico. Hablemos de la estabilidad económica, del crecimiento económico, de la redistribución de la riqueza, en fin, son grandes logros, pero son logros que están circunscritos en un sistema capitalista. Y creo que este es un punto que también debe debatirse, ya que no se logró durante todo el tiempo que duró el proceso de cambio en Bolivia fortalecer las bases sociales y comunitarias dentro de un modelo económico que ya hemos dicho no era neoliberal, de manera que ese fortalecimiento social y comunitario nos permitiese hablar de una transición hacia el socialismo. Entonces el capitalismo se mantuvo en Bolivia. Al mantenerse el capitalismo, las fracciones de la burguesía, cuando la burguesía tiene distintas fracciones, desde la financiera, la agroexportadora, la minera, en fin, esas fracciones mantuvieron el poder económico, cohabitaron con el gobierno de Evo Morales, hasta que las fracciones más poderosas de la burguesía asentada en Santa Cruz decidieron contribuir al derrocamiento del gobierno de Evo, financiando el golpe de Estado fascista. Se ha pretendido mostrar a lo que ha pasado en Bolivia en noviembre del 2019 como una especie de revuelta de las clases medias, y creo que esa es una visión parcial. Tal revuelta, que sí efectivamente ocurrió en algunos lugares del país, no hubiera logrado sus objetivos de derrocamiento del gobierno de Evo si es que no hubiera contado con un financiamiento interno y externo. Interno, que es el financiamiento de las fracciones más poderosas de la burguesía cruceña, y externo, bueno, pues de aquellos poderes internacionales que estaban interesados en el derrocamiento de Evo Morales. Ahora bien, al mantenerse el capitalismo, supuso también eso que el gobierno popular tuvo que efectuar concesiones programáticas a fracciones de la burguesía. Esas concesiones programáticas debilitaron el bloque social revolucionario que respaldaba al propio gobierno. Ya hemos dicho, ese bloque social revolucionario estaba constituido por sectores campesinos, indígenas, obreros, populares. Al debilitarse ese bloque, eso explica también que en el momento del golpe, en noviembre del 2019, la movilización de masas en defensa del gobierno de Evo no llegó al nivel suficiente como para derrotar el golpe mismo. Y al final prevalecieron, por el uso de la fuerza, ya hemos dicho, las masacres de Sacaba y Sencata, prevalecieron las fuerzas contrarrevolucionarias. Entonces, yo creo, Alina, que son estos factores muy importantes. Por supuesto, a estos factores hay que agregar una permanente conspiración de los poderes imperialistas, del gobierno de los Estados Unidos, que mantuvo pues esa conspiración por años contra el gobierno de Evo Morales, incluso financiando los intentos golpistas. Pero esa es una constante en América Latina. Todos los procesos de transformación en nuestro continente han tenido que sufrir esa conspiración del imperialismo norteamericano en su contra. Entonces, ese factor, por supuesto, también ha estado presente en el caso de Bolivia. Y finalmente, Alina, creo que también tiene que ver para el resultado nefasto del triunfo del golpe de Estado, el que durante los 14 años que duró el proceso de cambio en mi país, no se pudo realizar una transformación estructural de la fuerza pública, vale decir, de las Fuerzas Armadas y de la Policía, de manera que esas Fuerzas Armadas y Policía al final se volcaron en contra del gobierno de Evo, y bueno, fueron los que consumaron el golpe fascista. Hemos perdido el audio, Alina. Ahí está.
Mi error. Bueno, de lo Sí. que decía ahorita, yo creo que podemos hacer una reflexión de bastantes horas, porque lo que estoy escuchando es un proceso de autocrítica de cómo se llegó a esto desde hace muchísimos años, ¿no? Un proceso interno, las Fuerzas Armadas operando no necesariamente a favor de un proceso antiimperialista, anticapitalista, la no ruptura con un esquema productivo totalmente capitalista, ¿no? Estos errores, pero sobre todo quisiera preguntarle si estas reflexiones que está haciendo, sobre todo pienso en el caso de México, en donde estoy, y que es el proceso que ahora también está sobre la palestra, ¿no? Con varios empresarios poniendo a debate el futuro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, medios corporativos desde Londres, el Financial Times, casi ordenando que se reagrupen en contra del presidente, Estados Unidos con política de nombrar a los narcotraficantes terroristas, que es como ha operado en otros lugares en el planeta, para atacar los gobiernos con los que no está de acuerdo. Esto que pasó en Bolivia sería una lección para este tipo de gobiernos, específicamente como el de Andrés Manuel, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, gobiernos como el de Manuel Zelaya en Honduras y el golpe del 2009, Dilma, Lula. Esto se trataría de otro episodio más de cómo opera Estados Unidos junto con la burguesía de cada uno de los países. Efectivamente, Alina, yo creo que el proceso boliviano se ha convertido en un referente de análisis en América Latina, tanto en sus aspectos positivos, ya que el proceso en Bolivia, estos 14 años, prácticamente 14 años de gobierno de Evo, han tenido la enorme virtud de alcanzar logros históricos como ya hemos dicho, la nacionalización de los hidrocarburos, cambiar completamente la economía del país, una redistribución de la riqueza con sentido de justicia social como nunca se vio en la historia de Bolivia. En fin, entre otros son esos los logros, podríamos enumerar varios más, y eso lo ha convertido en un referente a nivel latinoamericano. Pero así como se analiza y se destaca los logros, creo que también es importante ver cuáles han sido los defectos del proceso, cuáles han sido las insuficiencias, cuáles han sido los errores, para de esa manera, en los países de Latinoamérica donde hay procesos de transformación, usted ha mencionado el caso de México, bueno, pues allá los propios actores políticos puedan sacar las lecciones al respecto. En cuanto se refiere a, bueno, pues lo que han sido varios golpes de Estado en nuestro continente. Bueno, recordemos el año 2009, el golpe en Honduras contra Manuel Zelaya, posteriormente, unos años después, el golpe en Paraguay contra Fernando Lugo, luego el golpe en Brasil, un golpe de Dilma Rousseff, este golpe sangriento en el caso de Bolivia contra Evo Morales, son varios episodios en Latinoamérica que nos muestran que hay una estrategia continental contrarrevolucionaria, frente a la cual la respuesta no puede ser sino también continental, internacional. Yo sé que este programa es visto en varios países, Alina, y justamente creo que a todos quienes miran en este momento este programa, pues la reflexión debe darse en estos términos, ¿verdad? Es decir, necesitamos también dar una respuesta continental frente a estos avances de la contrarrevolución y del fascismo. Yo creo que este es el momento de precisamente lanzar una convocatoria para la constitución de un frente democrático antifascista en América Latina, puesto que no solamente los golpes esos que ya hemos enumerado, en Honduras, Paraguay, Brasil, en Bolivia, sino también esta coyuntura por la cual está atravesando América Latina con la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Está dando lugar a que algunos gobiernos en nuestro país, o en nuestro continente, perdón, menciona el caso de Brasil, donde se ha producido una preocupante militarización del gobierno ya de por sí de derechas de Bolsonaro, o el caso de El Salvador, o el caso de mi país, Bolivia, con el pretexto de mantener medidas de orden
para evitar la propagación de la epidemia, en realidad se está consolidando los regímenes de fuerza en esos países. Entonces, yo creo que justamente como parte de los esfuerzos y de lucha antifascista en América Latina, este es el momento en el que hay que resaltar el ejemplo que dan gobiernos de países como por ejemplo el gobierno de Argentina, de Aníbal Fernández, o el gobierno de México, con Andrés Manuel López Obrador, en cuanto se refiere a el manejo interno de la crisis de salud que origina esta epidemia, esta pandemia, al mismo tiempo de respetar los derechos humanos y la propia democracia. Creo que son dos formas de encarar esta situación tan preocupante de salud que marca la coyuntura latinoamericana en estos momentos. Justamente en eso quisiera ahondar un poco más, porque bien lo dice usted, ¿no? Con esas palabras, de hacer un frente democrático antifascista en América Latina, que bueno, ya veíamos de por sí el ascenso, ¿no? No les gusta usar el término de fascismo, ¿no? Porque creen que es ideología, mientras en el caso de Bolivia vemos estas masacres, ¿no? Lideradas por un grupo minoritario que entra con Biblias a tomar el palacio. Es decir, sí estamos hablando del avance de la ultraderecha de por sí antes de la pandemia, pero que ahora se ha profundizado con la presencia del coronavirus a nivel global. En el caso de Bolivia, es algo que definitivamente no está en los medios de comunicación, que no se sabe más allá de pequeños, tal vez declaraciones que llega a hacer este gobierno de facto de Yanine Áñez. Sin embargo, quisiera preguntarle eso, mientras en el caso de Chile vemos que lo están usando también para acabar con la protesta social que no paraba desde el mes de octubre, mientras en México vemos que están tratando de hacer una redistribución de los ingresos para contener la pandemia y poner al frente a médicos y no a las fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en Bolivia? Bueno, lo que está pasando en mi país en estos momentos en que la pandemia ha llegado también a tierras bolivianas es preocupante porque se ve un manejo muy improvisado por parte del gobierno de facto de Yanine Áñez. Se ve un manejo más con un enfoque de seguridad que con un enfoque propiamente de políticas de salud. Se ha acudido a la policía, a las Fuerzas Armadas, para obligar al cumplimiento de una denominada cuarentena. Vale decir que las personas se queden en sus domicilios. Y bueno, uno puede entender que tal vez esa medida, la medida del distanciamiento social, es necesaria para evitar un mayor número de contagios. Pero así como uno debe entender ese punto de vista, que es de salud, también se debe entender que hay muchas familias, la mayoría de la población económicamente activa en mi país tiene un carácter de cuentapropista, vale decir, genera su propio ingreso, su propia fuente de empleo, la genera en el comercio, en los servicios, por lo tanto, no puede tampoco darse el lujo de estar tantos días sin desempeñar alguna actividad productiva que le redunde un ingreso. Entonces hay que entender también las necesidades de las familias, hay que entenderlas. Y bueno, creo que lo que está pasando es que, bueno, hay gobiernos que sí lanzan medidas económicas justamente para favorecer a esas familias, pensando en el bienestar y en la economía de esos sectores sociales que son de hecho vulnerables en una situación como esta, en la que hay una absoluta anormalidad en la economía. Entonces, creo que hay que enfocar esta crisis derivada de la pandemia con un enfoque de políticas de salud, con un enfoque de políticas sociales y no enfocarla simplemente como si se tratara de un tema de seguridad, acudiendo a la fuerza pública con medidas que, bueno, en el caso ya de mi país, se está militarizando algunas regiones del país,
se ha hablado de dictar toque de queda, estado de sitio, en fin. Creo que eso marca la diferencia entre gobiernos como el gobierno de facto, un gobierno fascista en el caso de Bolivia, y otros gobiernos en Latinoamérica. He mencionado el caso de Alberto Fernández o el caso de Andrés López Obrador, Argentina y México respectivamente, que sí con medidas democráticas, con medidas de distanciamiento social, pero ejercidas democráticamente, con medidas económicas que están buscando ayudar a aquellos sectores más vulnerables en una coyuntura tan crítica como la que está viviendo Latinoamérica y el mundo. Bueno, pues es posible alcanzar resultados. Ojalá que la situación en estos países y en general en Latinoamérica no llegue a los niveles catastróficos que estamos viendo, por ejemplo, en Italia, en España o en la propia Estados Unidos, donde estamos viendo decenas de miles de fallecidos, centenares de miles de contagiados, en fin. Yo tengo la esperanza, Lina, que en Latinoamérica eso no ocurra y que al final de esta lucha contra la pandemia quede como lección que es posible luchar contra pandemias de este tipo, pero hacerlo democráticamente, con respeto a los derechos humanos y pensando en ayudar desde los gobiernos a los sectores más vulnerables. Y que bueno, justamente yo quisiera sumarle un factor más a este debate de la pandemia en Bolivia, porque esta represión también no es casualidad, ¿no? Estas medidas que toma el gobierno de Áñez, el gobierno de facto de Áñez, no son casualidad, pensando en que una vez que se ha consumado esto que ya definíamos por qué sí, es un golpe de Estado, decide, como se convoca a elecciones, era un gobierno que tenía el único objetivo de convocar a elecciones que se iban a llevar a cabo el 3 de mayo, sin embargo, por cuestiones de esta pandemia, han quedado suspendidas las elecciones, no se sabe todavía la fecha exacta de cuándo se volverán a hacer. Sin embargo, esto que menciona, y por lo cual digo no es casualidad, es porque algo que no ha estado también en los medios de comunicación y en lo cual he tratado de ser bastante enfática, de visibilizar durante todos estos meses, es que no solamente la pandemia ha suscitado estos mecanismos de asedio hacia ciertas comunidades que generalmente son las que tiene más el movimiento al socialismo, el movimiento encabezado en su momento por Evo Morales, son estas comunidades que han estado bajo asedio. Cuando estamos hablando de que han atacado a los líderes, a los principales liderazgos, no solamente estamos hablando de gente como usted, que ahora está en el exilio, sino también de aquellos que se quedaron en Bolivia y que los han estado acosando constantemente, no solamente durante las elecciones, que también incluso la gente, creo que no solamente en México, sino en muchas partes, pocos saben de que se incendiaron casas, de que se hizo amenazas de muerte, de que había vidas de por medio en esto que ellos insistían en que se trataba de una renuncia. ¿Cuál es el horizonte para los próximos meses, pensando en que hay una pandemia? ¿Cuál cree que usted podría ser ese horizonte y la respuesta por parte de los movimientos progresistas, de izquierda social, las bases campesinas, durante los próximos meses, pensando en que hay un proceso electoral también de por medio? Bueno, hay que reivindicar la democracia. En este sentido, no puede sino asumirse como algo temporal la suspensión de importantes procesos electorales que se han dado. Usted ya ha mencionado en Chile, se ha postergado la elección o el referéndum para una asamblea constituyente, que era lo que se pedía ya en las movilizaciones multitudinarias que se dieron en ese país. En el caso de Bolivia, las elecciones nacionales para la elección de un nuevo presidente o presidenta, bueno, pues han sido también postergados. Tenía que realizarse el 3 de mayo, se ha postergado sin fecha todavía, esa fecha la va a tener que definir la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y bueno, hay que evitar que en América Latina, con el argumento de que se está viviendo una situación de inseguridad por la pandemia, se ponga en riesgo lo que son las libertades civiles, las libertades democráticas. Creo que hay que, incluso en momentos como este, aun cuando nosotros
los revolucionarios y revolucionarias, apoyamos las medidas de distanciamiento social. Sabemos que son necesarias para afrontar una crisis de salud como la que se vive a nivel mundial, pero reivindicamos que esas medidas de distanciamiento social deben hacerse democráticamente con respeto a los derechos humanos. Entonces, esa es una diferencia que hay entre la izquierda y la derecha en nuestro continente. Un otro aspecto que creo que también hay que tomarlo muy en cuenta es que luego de esta crisis de salud, que ojalá, repito, no golpee a Latinoamérica de la manera tan fuerte como lo ha hecho con Europa o con Norteamérica, con Estados Unidos, luego de esta crisis de salud viene la crisis económica. Vale decir, una situación en la que los sectores sociales más vulnerables serán precisamente los más golpeados. Entonces, justamente creo que ahí los sectores de izquierda revolucionarios, sea desde los gobiernos o desde las bases sociales, debemos plantear medidas que precisamente planteen la redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza. Ahí, por ejemplo, han surgido ideas muy interesantes, como por ejemplo un impuesto a la riqueza en Argentina, que ha salido como un planteamiento, un impuesto a la riqueza, que los más ricos aporten para justamente encarar la fase de crisis económica que se viene. Otro planteamiento que se ha estado manejando es la condonación de la deuda externa de América Latina. Es un planteamiento interesante que creo yo debe ser debatido y puede ser una salida para la situación de crisis económica, puesto que para ayudar desde los gobiernos a aquellos sectores que van a ser los más golpeados, estoy hablando de sectores pequeño empresariales, sector campesino, sector de comercio, obviamente los trabajadores asalariados que corren el riesgo de perder sus fuentes de empleo, en fin, los propios sectores de las clases medias que corren el riesgo de que, bueno, pues no puedan cubrir con sus obligaciones, por ejemplo, de alquileres o de pago de créditos, en fin, para todo ello los estados van a necesitar recursos económicos y creo que un planteamiento como este de exigir hoy, por razones de fuerza mayor, una razón de fuerza mayor es precisamente la crisis sanitaria que está viviendo el mundo, pues condone la deuda externa de América Latina, es un planteamiento muy interesante. Entonces, creo, Alina, que el desafío que tenemos hacia adelante en los meses que vienen es precisamente, primero, superar democráticamente y con respeto a los derechos humanos esta crisis sanitaria y posteriormente encarar la crisis económica sin que el pueblo, los trabajadores, los sectores campesinos se conviertan nuevamente, como suele suceder en las sociedades capitalistas, en el factor de ajuste, ¿no? Creo que de esa crisis no podemos salir con despidos masivos, reducción de salarios, cierre de unidades productivas, en fin, con una recesión generalizada, en fin, sino que los gobiernos deben justamente aplicar políticas económicas que permitan que el peso de la crisis recaiga en aquellos sectores más poderosos económicamente y que ellos sean los que contribuyan, ya sea con impuestos, para que, repito, a nivel mundial con este planteamiento de la condonación de la deuda externa de América Latina, que sean los principales poderes económicos a nivel mundial y en cada país los que lleven la mayor carga para encarar la fase de crisis económica. Bueno, Alfredo Rada, muchísimas gracias. Me quedo con esta parte en donde generalmente estas opiniones no figuran en los medios masivos de comunicación, ¿no? Las narrativas eran totalmente distintas, pidiendo que se alejara el Estado dentro de las funciones de regulación de las dinámicas económicas, políticas y sociales, y hoy vemos que son esos países en donde el Estado sí ha tenido presencia, donde sí ha regulado estas dinámicas, en donde hay un mejor horizonte, un mejor panorama. Yo le agradezco muchísimo, Alfredo, por haber estado aquí el día de hoy y espero tenerlo pronto de nuevo aquí. Mire, solo un apunte a propósito del último que ha dicho, ¿no?
Una de las grandes enseñanzas de esta crisis mundial derivada de la pandemia del COVID-19 es que un país en el que se ha privatizado los servicios de salud, la seguridad social, en fin, como es Estados Unidos, estamos viendo la catástrofe que está atravesando en estos momentos. Y ojalá, porque sabemos que esa catástrofe sobre todo afecta al pueblo norteamericano, al pueblo estadounidense, ojalá salga pronto de esa situación. Y otro país donde hay un Estado fuerte, como es China, pudo superar rápidamente los efectos de la pandemia. Entonces, creo que será una lección que hacia adelante se va a tener que aplicar. Necesitamos más Estado. Muchísimas gracias, Alfredo Rada, por estar aquí conmigo el día de hoy. No, para mí fue el gusto, Alina, y bueno, permítame, yo no podría cerrar esta entrevista si no es, bueno, resaltando un aspecto. En Bolivia, como usted ha mencionado, hay una persecución por parte del gobierno de facto a exautoridades, militantes, dirigentes sindicales, y particularmente quiero mencionar el caso de compañeros, varios exministros, como el compañero Héctor Arce, el compañero Juan Ramón Quintana, la compañera Vilma Lanoca y otros compañeros que están retenidos hace ya 5 meses en la residencia de México, en la ciudad de La Paz, Bolivia, sin que el gobierno de facto les permita salir con los respectivos salvoconductos. Es una verdadera prisión que, bueno, violando totalmente el derecho internacional, las disposiciones diplomáticas, ejerce el gobierno de facto contra estos compañeros, y es importante que en América Latina se conozca esto. También es importante que se sepa que en las cárceles en Bolivia hay en este momento compañeros que fueron parte del gobierno del compañero Evo Morales, como el exministro Carlos Romero o el exministro César Cocarico, compañero Gustavo Torrico, en fin, varios contra los cuales se ha desatado una persecución, un enjuiciamiento sin causas, procesos políticos disfrazados de judiciales, en lo que es una verdadera forma de intimidación al movimiento popular. Es el momento también que se sepa en América Latina, y aprovecho el programa suyo, Alina, que se ve en distintos países de América Latina, para hacer estas denuncias, exigiendo al mismo tiempo la liberación de todos estos compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias por la entrevista, y de verdad creo que se han tocado temas importantes para nuestro continente, y bueno, pues un agradecimiento a usted y a toda la audiencia que nos ha prestado atención. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. En realidad, gracias a usted por su tiempo, por poner todo esto a debate, tanto conclusiones, debates, y sobre todo esto, ¿no? Esto último que menciona, que no está en los medios de comunicación, que se olvida, ¿no? Que este golpe de Estado, que ya hablamos bastante al respecto, no culminó en aquel noviembre, sino que las consecuencias siguen estando latentes. Usted mencionó también durante la entrevista la masacre en Sacaba y en Sencata. Menciona a los presos políticos. Yo creo que los nombres todavía de la gente que se encuentra dentro de la embajada, no todos han podido salir de ahí, a pesar del acoso, a pesar de que se ha violado el salvoconducto de otros compañeros. Esta es información que definitivamente no está en los titulares en otros medios de comunicación. Nuevamente, Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí. Espero tenerlo pronto de nuevo, y muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales para seguir estos debates de cómo se vive la pandemia y los procesos los cuales se desarrolla esta en diferentes latitudes del planeta. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.